Llegamos a Atenas, estamos acá en la Acrópolis, le llama, es la ciudad vieja, está en un monte, de acá puedes ver toda la ciudad nueva. Atenas está a la orilla del mar, tiene puerto, y lo interesante es que estas grandes construcciones de columnas labradas eran las casas reales, los templos, los palacios. Las casas originales pequeñas donde vivía la gente pues son unas construcciones un poco más pequeñas, todo era de piedra labrada, era el material de la época. ¿Sabías que en el tiempo que anduvo Jesús en la tierra, en Jerusalén, en Israel, en Galilea, todavía se hablaba o se predominaba el griego? Los griegos tuvieron por muchos años conquistado al mundo antiguo y la influencia griega todavía existió, tanto que Pablo hablaba un poco de griego y todavía se escribieron libros de la Biblia en griego, más que todo el Nuevo Testamento. Pero Pablo vino a predicar a Atenas. A los griegos les encantaba escuchar y aprender de todo, por eso se volvieron filósofos. Y cuando escucharon al apóstol Pablo o San Pablo hablar, dijeron: ¿qué tanta palabrería hablas? Y lo trajeron a un teatro. Tenemos el teatro este pequeño acá y hay un teatro más grande. No sé cuál de los dos lo llevaron, pero lo trajeron al teatro donde se hacía toda la gente a escuchar. Y ahí le preguntaron de qué estaba hablando. Los atenienses o los griegos eran politeístas, eran idólatras porque adoraban a varios dioses. ¿Qué tal? Al punto de que tenían un lugar en su santuario, algo así como aquella construcción que está atrás, que decía al Dios desconocido. Y cuando Pablo les dijo, o les trató de decir quién era el Dios desconocido, incluso hasta quisieron en algún lugar de Grecia idolatrarlos a ellos, y ellos le dijeron que no, que ellos eran hombres normales por un milagro que hicieron. Los griegos tuvieron una influencia, la influencia helénica le llaman, muy grande en la cultura y en la civilización. Sobre todo en los romanos, que continuaron más o menos con el tipo de construcciones. Todavía hay edificios modernos, o sea, modernos de 1800, 1900, en algunos países desarrollados que tienen influencia de las columnas griegas. ¿Qué pasa con los imperios de la época? El idioma se imponía según era el imperio. Ahora, por ejemplo, a donde quiera que vayas, sea en Europa, en Atenas, en Italia, en los lugares turísticos te hablan inglés, porque el inglés se ha constituido como el idioma del imperio actual, el imperio establecido por los norteamericanos, también la moneda. Entonces, en esa época cristiana, hasta 50 años después, 100 años después de Cristo, todavía, a pesar de que los romanos eran los del imperio actual, todavía había influencia de la cultura y del imperio griego. ¿Quién fue el mayor conquistador y más joven de la historia? Alejandro Magno, de Mesopotamia, de acá del área de Grecia. Y bueno, a mí me gusta mucho viajar porque me gusta mucho la historia. Entonces comparo y voy viviendo la época de cómo hacían. Después, una vez vienes, ya te desengañas de que al final no es magia, es algo normal, era su forma de vida. En esa época la piedra era el material de construcción y por eso es que prevalecen estas ruinas. Y el acabado que tenían, el detalle que tenían era asombroso. Ahora somos más minimalistas, le dicen, unas construcciones más simples. Pero bueno, esto es lo que es Grecia. Está en un monte rodeado con una muralla, porque obviamente se tenían que defender de las invasiones de otros pueblos o otras ciudades. Saludos, amigos.